mi acompañante de hoy es la profesora y psicóloga Lesbia, que nos va a estar dando alguna información para aportar en estos tiempos de cuarentena. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes a ustedes. Un gusto estar aquí con la juventud y poder aportar un poquito. Qué bueno. Para iniciar, queríamos saber un poco más sobre usted, a lo que se dedica, que está actualmente trabajando. Bueno, yo actualmente soy docente de la Universidad Especializada de las Américas, de UDELAS. Antiguamente estuve en varias universidades, pero me he quedado en esta y pues mi profesión base es la psicología y la especialidad es la psicología jurídico-forense, que es la que ejerzo de forma privada. También atiendo personas, o sea, en el área clínica. Ah, ok, muy bien, profesora. Como es bien sabido, el tema de hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar o violencia doméstica. ¿Nos podría usted, por favor, ampliar un poco sobre estos términos? Sí, originalmente la ley 27, que fue de 1995, se llamó violencia intrafamiliar. En esa época yo estuve en la Policía Técnica Judicial trabajando y en ese entonces pues, se hizo los intentos de crear pues esta ley y se logró, dado que en Panamá se hablaba mucho de violencia doméstica y peleas, etcétera, pero nunca se había tipificado como ley. Y entonces, pues se logró. Sin embargo, con los años, la ley 27 fue reformada, se transformó en ley 38 y se llama de violencia doméstica. Para cambiar un poco el aspecto de que incluya a todos los miembros de la familia y no solamente lo de pareja, con lo que lo identifica muchas veces, sino todos los miembros también que pueden estar sujetos a la violencia. Y a la vez se separó del maltrato y abuso a menores. Ese se tipificó entonces aparte. Ok, entiendo. ¿Nos podría, por favor, dar un pantallazo de lo que está ocurriendo en Panamá? Porque si bien sabemos que el tema es bastante conocido, pero en nuestra cultura todavía no nos falta como ampliar el conocimiento sobre este tema. Sí, realmente en Panamá, a mí me duele decirlo porque sí, les puedo decir que estaba allí en 1995 cuando se empezó a hacer esta ley eh, y la intención de la ley era minimizar los casos. Es decir, que con el hecho de que se supiera que ya se iba a ir a procesos legales, que la gente iba a tener penas de prisión, que iba a haber un montón de cosas, denuncias, etcétera, iba a bajar el delito. Sin embargo, estoy aquí frente a ustedes un montón de años después, de 1995, y lo que en realidad vemos es un aumento de los problemas de violencia doméstica y que esta ley en sí misma solamente ha hecho una parte, no ha solucionado el problema de la prevención o la minimización de casos. Al contrario, yo podría decir que hoy en día lo que se ha ido creando es más fiscalías y más fiscalías de familia, tanto así que en Panamá existen ya casi 4 y en todo el interior del país muchas más, especializadas solo en delitos de familia. Creo que lo que ha contribuido realmente es que haya más empleo para los fiscales de familia que realmente resolver el problema de violencia doméstica, porque solamente vas frente a haces un proceso jurídico. A ver, voy a hacer una explicación de tipo técnica jurídica. Adelante. La policía uniformada se encarga es de prevenir los delitos. La policía llamada técnica judicial, que ahora se llama DIJ, porque ya pertenece a todo el ente policial, cosa que nunca debió suceder porque la policía judicial siempre debe estar fuera de la otra policía. Esta otra policía judicial se encarga de investigar delitos, pero bajo el paraguas de los fiscales o del Ministerio Público. Es un brazo auxiliar. Entonces,
la denuncia llega al Ministerio Público, los detectives investigan y con ayuda del fiscal investigador, y de ahí eso se envía entonces a la corte. Es decir, termina en el Ministerio Público, que es la instancia que se llama sumarial, y se va al plenario, que es la instancia judicial. Allí no tiene el fiscal, no puede hacer nada porque es el juez el que toma las decisiones, él solo le envía lo que investigó. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede investigar acá, como en todos los casos, que ha ocurrido un delito, que es grave, que etcétera, todo lo que sea, pero el juez es el último que toma la decisión. Y lamentablemente en Panamá, lo único que se ha hecho es el proceso. Entonces la persona llega quizás, los casos que lleguen quizás a corte, se les hace un proceso y se determina, por ejemplo, que la persona deba recibir apoyo psicológico. Muy pocos casos quedan en prisión. Debo decirles que desde la ley hasta ahora muy poca gente ha estado en cárcel por violencia doméstica, salvo que ya es reincida, salvo que mate y que haga cosas muy graves, la persona no va a prisión. Generalmente se le envía a psicólogos para que se les haga un proceso de, entre comillas, terapia, porque esta gente muchas veces no va. Y las veces que va, no necesariamente significa que están aprovechando el tratamiento. Terapia. Sí, porque van y solamente por cumplir de que le llenen un papelito que diga que fueron. Entonces, estas personas salen de, digamos, de esa pareja específica cuando es violencia de parejas y vuelve y tiene otras parejas donde también tienen la misma situación, o la expareja también tiene, o vuelven, que son los casos que ustedes han visto donde generalmente ocurren más los homicidios, las muertes o los femicidios o las muertes ocurren casi siempre en las personas que se han separado y vuelven y se unen otra vez, o que uno de los cónyuges insiste en mantener la relación. Entonces, en resumidas cuentas, lo que le quiero decir, y que no me cuesta decirlo, pero es la verdad, es que definitivamente la ley solita no ha servido para ayudar a minimizar los casos de violencia doméstica, por lo menos en nuestro país. Yo no creo que tampoco en el mundo, ¿no? Ok, profesora, con esto que nos acaba de decir, tenemos una pregunta que es, ¿cuánto es el tiempo que demora el proceso judicial? O es relativo. Algunas veces ha demorado desde 6 meses hasta 5 años. O sea, y algunos prescriben, sí, el sistema está colapsado. Es decir, una denuncia puede pasar por muchas situaciones, porque también hay gente que retira las denuncias, pero hay unos casos en los cuales no se acepta el retiro de denuncias, se tiene que continuar. Entonces, todo este proceso significa tiempo. Y como son muchos, porque por eso les digo que hay bastantes fiscalías ahora de familia, y cada fiscalía de familia, si usted entra, se va a dar cuenta la cantidad de casos que tiene. Realmente el proceso jurídico es muy largo y muchas veces no ayuda tampoco a la víctima, porque tiene que pasar muchas veces por todos los procesos, ni al mismo agresor tampoco ayuda. Es muy largo, puede Okay. pasar hasta 5 años. En todo un proceso. Es un proceso muy largo. Ok, profesora, asimismo también nos preguntaron de qué manera me ayuda una orden de protección. Ayuda, sí ayuda. Cuando realmente nosotros estamos conscientes de lo que se hace. Porque yo trabajé 12 años en la ex-PTJ y mis últimos 5 años fueron trabajar con violencia doméstica. Y lo que yo probé fue que este tema, o lo que experimenté fue que este tema no es de un lado, son de los dos. Entonces, generalmente en nuestra cultura se tiende a decir, cuando se trata de violencia de género o de violencia doméstica, que hay que separarlas porque son dos cosas diferentes, cuando es violencia doméstica, siempre se piensa que es de parejas, de relaciones de parejas. En la de género se habla más bien es de contra la persona por su género. Y en Panamá, en los dos casos, siempre se tiende a hablar de la víctima femenina y del agresor masculino, cosa que no es tan cierta. En ninguno de los dos casos, en los dos casos también hay violencia de género hacia los varones y también hay violencia doméstica hacia los varones.
pero están como invisibilizados y eso es parte de lo que es la violencia, estar invisibilizados. Entonces, el tema este de la protección ayuda siempre y cuando la persona ejerza realmente la protección. Es decir, yo tengo una medida y la persona realmente no puede acercarse. Y la otra persona entiende que no puede acercarse. Y esa boleta solo funciona cuando hay policía, porque yo no puedo salir a la calle y decirle a la persona, no puedes entrar o no me puedes hacer nada con un papel. El papel lo dice, Claro. pero yo tengo es que llamar a la policía para que la policía ejerza el documento y pueda decirle a la persona que está infringiendo el documento. Así que mucha gente hace mal uso de esto, porque no es decirle al agresor, ni salir con el agresor a decirle que tiene una boleta. La persona tiene que saber que eso realmente significa que no se puede acercar. Y la otra, hacerlo el uso correcto. Por el otro lado, esto significa que no va, por ejemplo, acabamos de tener un caso ahorita que en Panamá, lastimosamente que acaba de morir la joven que fue quemada, ella tenía una orden de restricción. Entonces, la orden de restricción implica que yo tampoco me puedo acercar al agresor. ¿Me explico? Entonces, Sí. digo, yo no quiero que aquí quede bajo ninguna circunstancia que se está culpando a la víctima. ¿Estamos claros? Porque eso casi siempre es lo que se piensa que uno hace, pero no es así. Es que el trabajo de violencia doméstica es de ambos lados. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque les decía yo a las víctimas hace muchísimos años, cuando esto empezó, yo les decía, al agresor no hay que dejarle, pero ni siquiera un pedacito de posibilidades. Es decir, que vamos a hablar 10 minutos, que nos vemos solo 15 minutos, que un momentito, nada, en absoluto nada. Cuando terminas una relación con alguien agresor, tienes que terminarla en serio. Es en serio. No puedes jugar al gato y al ratón de que a veces te veo, no te veo, a veces eres agresor, a veces no lo eres, porque ese es el problema de la violencia. De eso se trata lo que se habla del círculo vicioso, que estamos bien, que comienza a haber cosas por ahí y después rompe la violencia propiamente dicho, vuelve la luna de miel y sigue el círculo. Ese círculo solo lo rompe la víctima cuando decide salir del mismo o cuando se muere. Entonces, imagínense lo difícil que es esto. Romper un círculo de violencia solamente ocurre cuando te mueres o cuando tú mismo entiendes que tienes que romperlo. Si tú has pasado una relación en la cual has tenido problemas serios de golpes, abuso, maltrato, violencia, y vuelves a estar con esta persona en la luna de miel, y vuelves otra vez a estar en tensión y te reconcilias otra vez, es círculo vicioso, lo que significa que lo tienes que cortar de la noche a la mañana porque va hasta de mal en peor. La violencia es en escalada. Y hay casos, y me duele decirlo, pero hay casos que han durado hasta 30 años de violencia. Una persona ha vivido 30 años hasta que los hijos se van de la casa y hacen su propia familia, es que la víctima decide a veces terminar la relación o se convierte en criminal, porque muchas veces lo que termina siendo una mujer o un hombre frente a mucha violencia es ser quien acabe con el agresor. Dicho esto, nos hay una consulta que es muy interesante y es porque una persona maltratada sigue con el maltratador. Esa es la pregunta del $1.000.000 y quizás la cosa más importante que puede ser esta conferencia. Porque cuando estaba hablando hace un rato del círculo vicioso, la gente no lo reconoce. O sea, yo lo estoy hablando y mucha gente estará escuchando y pensando, eso yo no lo hago, eso es mentira, yo no paso por eso. Entonces, es muy difícil reconocerse como víctima y mucho menos como victimario. Rara vez tú vas a encontrar a alguien que diga yo fui victimario y etcétera. O porque nosotros los humanos nunca nos gusta decir nuestros defectos. Y por el otro lado, porque la cultura latina y más en la nuestra, la panameña,
Se considera normal pelearse entre parejas. Es más, te lo dicen, que pareja no pelea, que pareja no tiene problemas. Es cierto que tenemos problemas, pero la diferencia es cómo afrontamos esos problemas. Si una persona tiene problemas con su pareja por cualquier cosa, porque todos nosotros somos diferentes, venimos de crianzas diferentes, de hogares diferentes, y lógicamente va a haber un choque en la relación de pareja, pero nos sentamos a hablarlas o hacemos punto fuera, eso de cuento 10 minutos, me siento, me relajo y después hablo, etcétera. Probablemente pues podamos manejar nuestras diferencias. Pero si nuestras diferencias siempre las vamos a estar manejando pegándonos, gritándonos o faltándonos el respeto, significa que somos o víctimas o agresores. Entonces, para reconocerse, hay varias cosas. La primera, no puedo salir de esta relación sabiendo que me hace daño. Eso significa que yo soy víctima. Y lo mismo el agresor, porque él tampoco quiere soltar a su víctima. De hecho, por eso es que a veces se buscan el mismo tipo, porque ellos necesitan seguir agrediendo. Es la única forma de apagar su dolor es hacer dolor a otro. Y por supuesto que eso significa que es un juego así como las drogas, ¿no? Que te la consume para poder volver a sentir la misma cosa y después consume más y consume más. Entonces, reconocer eso. La otra parte, el panameño tiende a creer que su pareja es suya. Yo lo oigo todo el tiempo. Mi novio, mi esposo, mío. Nadie es de nadie. Ninguna relación está basada en que las personas son mías. Las personas están conmigo porque me quieren y yo los quiero, pero no me pertenecen. Y en el momento en que la persona quiera irse, yo le debo dejar el espacio para que se vaya. Y la otra, la más importante, el amor. El amor solamente es amor real cuando yo quiero que el otro sea feliz. Y si no es feliz conmigo, yo tengo la capacidad de que se vaya y sea feliz con quien quiera ser. Ese es el verdadero amor. El amor no agarra a nadie, no obliga a nadie y no fastidia a nadie. El amor es, yo quiero que el otro sea feliz. Y si no es feliz conmigo, que sea feliz con quien quiera. Entonces son tres cosas que nosotros tenemos que reconocer. Si no podemos soltar a nuestra pareja, si a pesar de que nos hace daño, estamos ahí, y aún a pesar de todo, yo no me valoro a mí mismo, es decir, no me quiero a mí mismo, estamos hablando de que tengo un problema de violencia doméstica que no he afrontado y que tengo que afrontar buscando la salida. A mí me costó muchísimo entender a muchas víctimas porque yo llegué a ver golpes por todo el cuerpo horribles, punzonazos, cuchillos, hasta heridas de bala, todo. Y yo decía, ¿cómo una persona puede soportar este dolor o ese sufrimiento tan grande y mantenerse ahí? Hasta mucho tiempo después, por supuesto, con mucha lectura y mucho entrenamiento, te pones en el papel de la víctima y te das cuenta de las carencias y las necesidades profundas. Una, se acostumbró a vivir con violencia, que viene de familias violentas, aprendió la violencia, todos creemos que no, pero cuando usted está haciendo violencia en su casa, sus hijos están aprendiendo. Y eso se queda grabado, aunque uno crea que no. Lamentablemente. Entonces también relacionan la parte sexual con la relación con el problema. Las reconciliaciones son tan explosivas sexualmente que la persona no le importa pasar por todo lo negativo con tal de llegar a esos momentos de éxtasis. También tiene ese efecto. Y, por supuesto, la baja autoestima, que ha sido uno de los pilares de soportar miles de cosas, es creer que tú te lo mereces. Esa es otra forma de ver. Es una situación muy difícil de la que se cuesta salir. Nos consultan si hay penalización para los que no asisten a terapia. Sí la hay. Lo que
contaba hace un rato es que los jueces muchas veces no están anuentes a eso y a veces pasan tiempo en que no se dan cuenta de que la persona no ha asistido a terapia y algunos procedimientos terapéuticos solo se informa, sí vino, hizo tal cosa, pero no necesariamente que diga que la persona realmente mejoró o que se le dio de alta porque ya está mejor. Entonces, obviamente, la persona vuelve a reincidir. La mayoría de la gente que tiene violencia doméstica no cambia. Es decir, deja una pareja, vuelve y tiene otra y con la otra persona también es violento o violenta. Eh, Así que el tema es muy grave porque lo llevamos de por sí. Tengo que decir que el ser humano es agresivo. En su cerebro primitivo, una de las primeras cosas que aprendimos los humanos fue la agresión para la defensa, porque estábamos en situación de peligro. Se quedó ahí, se quedó grabado en nuestro cerebro filogenético la agresión. Y esta agresión, hoy en día, mucha gente no la saca. Por ejemplo, hay gente que hace deporte, que busca otra forma de sacar esa violencia, ese deseo. Y aunque eso no es que es una garantía de que la gente no sea violenta, pero al menos tratar, porque realmente nosotros somos seres agresivos. Y también está relacionado con el poder. El agresor siente que cuando golpea tiene poder sobre el otro individuo, aunque no lo tenga, pero siente que sí. Y como la otra persona lo perdona, y voy a hacer una aclaración aquí, estoy usando la palabra perdón mal usada, porque realmente no es perdón. El perdón real es cuando uno perdona, olvida y no vuelve a suceder. Ese es el verdadero perdón. Esta persona simplemente dice que perdona, pero ¿cómo se puede perdonar una herida, un golpe, un maltrato? ¿Cómo se puede, eso no se puede perdonar? Entonces, lo que tú realmente haces es que aceptas, está bien, aceptas que, entonces el agresor entiende que como aceptaste que estaba bien, él tiene el poder, él tiene la razón, así que tiene derecho de por sí al aceptar un maltrato y que vuelva a pasar, ya de por sí le estás diciendo al individuo que él puede seguir, le estás dando permiso para que lo vuelva a hacer. Ahora, yo tengo que ponerme en el zapato de la víctima y entender que muchas veces tienen que pasar mucho tiempo, tal vez, para entender que estoy en ese círculo. Lo sé. Por eso estas personas necesitan ayuda psicológica, terapéutica rápido y que entiendan que deben hacerlo para poder recuperar su yo, su autoestima, recuperar lo que yo llamo su psicoevolución, entender que somos extraordinarios. El ser humano es extraordinario, maravilloso, espectacular, pero no lo sabe. Y como la educación panameña tiene 40 años de atraso y nunca se ha dedicado a sacar lo mejor de cada persona, sino pensando en matemática y geografía, se le ha olvidado, hay que enseñarnos a manejar conflictos, a tener capacidad de autoestima, otras cosas que son necesarias para la vida, el enfrentar la vida, como ahora que estamos en pandemia, todo este tipo de cosas. Si nosotros hubiéramos aprendido eso en la escuela, desarrollar todo lo mejor que somos, yo aseguro que tendríamos muchísimo menos violencia. Tendríamos, porque no voy a negar que el ser humano es violento, pero tendríamos muchísimo menos que la que tenemos hoy en día. Ok. También nos consultan qué pasa si el agresor se comunica con la familia de la agredida de forma indirecta para acercarse a la víctima. Bueno, ahí es, lo que va a pasar es que va a seguir la violencia. Entonces, lo que pasa es que no todo el mundo acepta la violencia. Es más, algunas veces las madres solían decirle a sus hijas que aguantaran porque ya tenían marido. O sea, aguanta que tienes un marido porque estás sufriendo, ¿no? Entonces, sí, es un poco que la familia también tiene que cooperar. Si la víctima ha decidido separarse, la familia debe aceptar separarse también. Todas las familias, tanto la de ella como la de la otra persona, deben aceptar. Claro. Es difícil, Ok, pero y sí, muy difícil. Nos consultan que si la violencia es cosa de pareja, ¿no debemos involucrarnos? O sea, estoy asumiendo que esa sí. pregunta va en base a que yo estoy afuera y estoy viendo que hay una pareja que se está agrediendo. No debo Bueno, meterme, no debo hoy en día involucrarme en eso. Hoy en día no.
hoy en día todo el mundo debe involucrarse poniendo denuncias. Les voy a especificar bien crudo el tema. Esto es un delito. Ya está tipificado en la ley como delito. Por lo tanto, si usted está viendo, usted es testigo de un delito. Y si usted no lo informa, es como si usted fuera cómplice del delito. ¿Estamos claros? Lo estoy diciendo duro para que sepan. Así que usted sí debe denunciar. Ahora, hay líneas, hoy en día ya gracias a Dios hay líneas donde usted no se tiene que identificar y usted puede llamar y decir que usted sabe en tal lugar, a tal hora, en tal casa, está ocurriendo una violencia doméstica. Entonces, usted Que puede eso informar. sería en nuestro caso, que Sí, en nuestro caso sería lo más recomendable porque sí hemos visto, y creo que se ve bastante, que una persona que se involucra en algún conflicto de pareja donde están agrediendo a una persona, al final queda él como el malo o como el villano por haber exacto. defendido o por haber intentado detener la situación. Claro, claro. Lo más conveniente es que sea anónimo, que usted no se involucre. Es más, usted no se debe involucrar en el momento de la pareja. Usted debe informar a la autoridad, porque ya usted también puede estar en peligro, porque muchas veces hay gente que se ha metido a resultado muerta. Así que, digo, la ley no nos obliga a nosotros a ir a separar a personas peleando. La ley nos obliga a informar que hay un delito. ¿Me explico? Ahora, Sí. claro, cuando se trata de la hermana, el hermano y todo, es más difícil que uno pueda decir que no se meta porque están defendiendo su familia. Pero si no eres familia, si eres un vecino, etcétera, tú puedes hacerlo anónimamente, no meterte en la misma pelea, salvo, o estoy hablando ya de casos específicos cuando hay niños y hay que salvar a un niño, una cosa así, ¿no? Pero lo lógico y normal es que usted denuncie de forma aparte. Listo. Y Hay, asimismo también, ¿sí? Sí, hay algo que me habías dicho al principio y yo investigué sobre el tema de la diferencia De las penas, si es mujer la que maltrata o si es hombre el que no está hay. agrediendo. Acabo de investigar y ya con un abogado de muchos años, no existe tal cosa. La pena es igual para cualquier agresor. Lo que pasa es que recuerda que hablamos de que hay una cosa que es violencia doméstica y otra que es violencia de género. Con esto del femicidio, se ha tratado de lograr que se traten los casos de mujeres como femicidio, tratando de poner, digamos, en cierta forma, como más fuerza sobre el que comete un femicidio. Y probablemente eso parezca que le está dando más pena a un hombre. Sin embargo, son dos cosas distintas. En violencia doméstica es el mismo trato para cualquiera de los agresores, que se demuestra que es un agresor o que es el culpable. No hay, y sería muy malo de la ley si eso llegase a pasar. Y sería inconstitucional, porque no se puede tratar a las personas de forma distinta. Ok. También nos están consultando sí, ok. Si el maltrato verbal se puede denunciar ya que es indicio de violencia. Por supuesto, por supuesto. Una de las mejores cosas que se aprendió o que aprendimos los que estábamos en ese entonces era que la gente creía que tenían que llegar todos golpeados y moreteados para poder poner denuncias. Afortunadamente, estando allí y aprendiendo capacitaciones en ese entonces, estoy hablando de 1995, nos tipificaron los distintos tipos de violencia. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, e incluso en violencia doméstica se incluyó la sexual. Imagínense que existe la ley sobre delitos sexuales y dentro de la violencia doméstica se metió la sexual por el hecho de que muchas veces en las relaciones de pareja hay violaciones, porque la violación significa desde el momento en que tú dices que no, nadie debe tocar tu cuerpo. Eso es lo que es violación. No importa Claro. quién sea, marido o hermano, novio, quien sea, tú le dices no, es no. Entonces, se tipificó dentro también adicional esa y también la violencia verbal, porque la violencia verbal básicamente es un paso a la física y además
es mucho más hiriente, porque tú te puedes sanar una herida, pero no te puedes sanar tan fácilmente las cosas terribles que te dice otra persona, que tampoco es que lo piensa mucho, pero lo hace con la intención de dañar. Entonces, y si no tiene suficiente autoestima, por ejemplo, las personas que no tienen suficiente autoestima, cualquier tontería que le diga, lo toma a pecho, muy a pecho. Y nosotros los psicólogos tenemos que entender cómo se siente una persona así, aunque a nosotros nos parezca que es una tontería, pero para la persona es grave. Entonces, en violencia doméstica suele ocurrir que la persona sabe digamos, lo que a la otra persona le afecta y se lo dice constantemente, o le grita un vocabulario feo y muy a alto volumen. Esa violencia verbal es violencia doméstica y sí se denuncia. También forma Bien. parte. Ya hablando de violencia verbal, nos recordamos que hace un tiempo los piropos iban a ser también una forma de violencia y nos consultan por qué los piropos son una forma de violencia. Esa pregunta es lo máximo, porque Sí, realmente el acoso, porque no es piropo, se llama acoso callejero. No sé cuántas mujeres hay ahorita aquí escuchando esto, pero yo quiero saber cuál no se ha sentido afectada o temerosa cuando va a pasar por un lugar donde hay más de 4 hombres. Así de sencillo, nada más. Y eso que ellos probablemente no estén mirándola o probablemente no tengan ninguna intención de hacerle nada. Pero el solo o por hecho... esos lugares de construcción, de donde abunda más eso. Sí, o sea, y hago constar, van a decir, ay, pero si es que el que está en la construcción solo te dice algunas cositas y no, pero yo quiero preguntar, vuelvo y pregunto, solamente no voy a, aquí no es, no lo voy a hacer así simple, sino quiero que usted lo sienta. Imagínese que va por ese camino, allá hay 4 o allá está la construcción, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tu cuerpo responde? Tu cuerpo inmediatamente responde con terror. Tienes miedo, aunque no te vaya a pasar nada. Ese miedo también es primitivo. Es un miedo que traemos siempre todos los humanos, pero qué casualidad que nos tocó a las mujeres tenerlo más. Y yo no soy feminista, así que no piense que lo estoy haciendo por eso, porque yo he pasado también por todo eso y sí, es terrible. Así que sí está bien, es enorme, porque yo no le he pedido a nadie que me diga si soy bonita o no, o si yo le gusto o no. Si la persona yo le gusto, que se guarde eso porque yo no se lo he pedido. Y cuando esté conmigo, digamos en privado, podemos conversar, pero no hay ninguna necesidad que me diga cosas en la calle o frente a otros, ni siquiera si son bonitas, porque ese fue el tema, que se burlaron de la diputada que trató de hacerlo, diciendo que por qué nosotros no podíamos aceptar un piropo bonito. Cuando uno analiza profundamente el tema, se da cuenta de que son cosas que hemos guardado del patriarcado famoso, de que hay cosas que están permitidas para los varones, pero no están permitidas para las mujeres. Porque donde tú te pongas en una esquina, mujer, a piropear varones, eso se vuelve un caos. Tú eres un problema. Entonces, sí todavía hay un patriarcado metido en la cabeza de todos, no solamente de los hombres. Hago constar, por eso que yo no soy feminista, porque este problema del patriarcado es de todos, no es solamente de los hombres, de las mujeres, de muchas mujeres. Por ahí dice un dicho, no críes princesitas ni machistas, porque lógico, si yo le doy a mis hijos a pensar que él tiene derechos por ser hombre unas cosas y las niñas tienen derechos por otra cosa, ya estoy haciendo violencia de género inmediatamente, porque tanto mi hijo varón como mi hija mujer tienen los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades y deben estar en las mismas condiciones para lograr sus objetivos. No debe haber nada que los diferencie, ni siquiera su sexo.
Exacto. Así también nos están consultando cuál es la tarifa para obtener una orden de protección. No, la orden de protección no tiene tarifa. Tú tienes que ir inmediatamente a el primer centro policial que tienes, generalmente o las corregidurías, que es lo más cercano, o los ¿Sí? puestos de policía. Los puestos de policía no te dan la boleta, pero te llevan con el corregidor, que es el que te da la boleta. No hay que pagar nada. Eso es una obligación del Estado proporcionárselo a las víctimas lo más rápido que pueda, en el mismo día. Listo. Bueno, licenciada, casi para terminar, tenemos dos preguntas que podrían enlazarse y es si se justifica en algún caso la violencia y si las personas que maltratan están enfermas. Sí, sí están enfermas y no se justifica la violencia en ninguna circunstancia. Claro. En ninguna. Y la razón, y esta pregunta es muy importante porque está relacionada con el hecho de que nos hemos criado en una cultura. Yo a veces me pongo, voy a decirle, me voy a emocionar porque esta parte a mí me pone mal. A los niños no se les pega, no se les maltrata. A los niños se les ama profundamente y se les ayuda porque ellos están en proceso psicoevolutivo. Es decir, que el niño no sabe, no entiende lo que tú quieres que entienda como tú lo entiendes de adulto. Y es tu paciencia la que tiene que prevalecer cuando tienes hijos, porque tú los trajiste al mundo, así que es tu obligación ayudarlos. El golpe, ojo, tiene dos problemas graves. Uno, enseña violencia y segundo, lacera el sistema nervioso central. Y lo mejor que nosotros tenemos para funcionar es nuestro cerebro. Si nuestro cerebro es lesionado, no solo con golpes, me refiero a la lesión emocional y nuestro cerebro se afecta. Le crece el cortisol, que es la hormona del estrés. Tengo un niño estresado, tengo un niño con problemas, tengo un adulto violento o un adulto que es víctima. Entonces yo debo tratar con toda la paciencia y el amor del mundo a mis hijos para no convertirlos en un problema social. Por eso no debo usar la violencia y la violencia es maltrato y la violencia nunca se justifica. Es cierto que usted podrá decir que tengo que defenderme. Existen líneas muy delgadas de lo que es la legítima defensa. El mismo código lo tiene establecido para que usted no se pase hasta dónde realmente es una defensa. Y segundo, si están enfermos, si están afectados, las personas que utilizan la violencia verbal, la psicológica y la física y la sexual, todos tienen distintos grados de daño emocional. Y dependiendo de qué tan grave, a dónde esté, porque el sexual es uno de los más graves, la persona necesitará mucho más ayuda. Si todavía es verbal y no ha llegado a la física, quizás pueda hacerse mucho por esa persona, para ayudarla a entender cómo canalizar su ira, su frustración, porque solo las personas que golpean y hacen daño es que están frustradas, dañadas, han sido afectadas profundamente. También tenemos que entenderlos, pero hay que ayudarlos, pero para que no sigan. No para que entonces, como ha pasado con estos últimos, no sé cuántos años, 20 años, 30 años, que lo que hacemos es que nada más los regañamos o le ponemos una boleta o los mandamos y no estamos educando a la población en educación emocional para que maneje la situación, para que realmente se libre de la violencia doméstica. Yo quiero ver que de aquí más o menos en 10 años, con gente como ustedes que trabaja buscando lo mejor del ser humano, en 10 años en Panamá no haya tanta violencia doméstica, ni dándole trabajo a fiscales de familia, sino a otro tipo de procesos para la mejora social. Claro, esto nos lleva a saber que la violencia se puede prevenir desde casa. Exacto, la violencia se puede prevenir. Eso es la mejor conclusión que has podido
decir, Eiribet. La violencia y muchas cosas se pueden prevenir. El ser humano, lo voy a repetir, es extraordinario, maravilloso y espectacular. Nosotros somos una cosa maravillosa. El problema social es que donde nosotros aprendemos a desarrollar esa maravillosidad. ¿Dónde? ¿Dónde? Debería ser la casa, debería ser la escuela, debería ser la universidad, debería ser los clubes como los que ustedes pertenecen. Sí, porque la gente tiene que descubrir. Cuando la gente descubre en qué es maravilloso, qué cosas hace bien, se conecta con eso, se vuelve adicto a eso y entonces es feliz. Y cuando una persona está llena de endorfina y es feliz, le cuesta muchísimo hacer daño a otro. Entonces, sí tenemos que enfocarnos en que somos exitosos, desarrollar ese éxito y bajamos, no del todo, pero logramos bajar mucha violencia. Oramos, claro. Profe, para ya terminar, hay 2 preguntas y es si estos temas deben incluirse en las escuelas y cómo los Club Leones podemos ayudar a masificar esta información en nuestra comunidad. Muy buenas preguntas, sí. La escuela debe tener algo así como manejo de conflictos o análisis de casos o cómo enfocar desde la escuela, desde los chiquitines, cómo enfocar un problema, cómo lo enfocarías tú, cómo lo enfocaría el otro, etcétera. Hacer debate como hacíamos siempre en el salón, que hacíamos mucho debate. Lo que la persona piensa, el otro, porque todos tenemos derecho a opinar y a pensar. Entonces, y así mismo ustedes lo pueden llevar como clubes a talleres donde las personas aprendan a enfocar sus capacidades y se llama trabajo en equipo. A mí me gustaba mucho un programa muy viejo que se llamaba El Equipo o A-Team. Acá lo tradujeron como Los Magníficos hace muchos años. Ellos eran 4 y cada uno tenía su propia capacidad. Eso es lo que tenemos que hacer en los clubes como ustedes, sacar a cada quien que es capaz en cada cosa y trabajar en equipo. No importa si no nos llevamos bien, si no somos los mejores amigos, ni nada, eso no tiene nada que ver, sino tus capacidades. Y llevar a la gente a hacer esos talleres constantemente. Ahora estamos en esta situación de que lo tenemos que hacer vía online, pero esto va a llegar un momento que lo vamos a poder hacer nuevamente físicamente, pero online también se puede hacer talleres. La mayoría de las veces se aprende es haciendo, no oyendo. Entonces hay que hacer talleres donde la persona realmente enfoque, se reenfoque, se reinvente. La palabra moderna ahora es reinventarse. Y la buena noticia es que siempre nos podemos reinventar. Siempre podemos empezar de cero. Eso de que no podíamos cuento. El ser humano siempre puede empezar de cero y siempre se puede reinventar. Y pienso que en este tiempo de cuarentena ha sido un buen momento para que empecemos a trabajar en nosotros mismos y, como usted bien lo ha dicho, mejorar como personas y encontrar lo extraordinario que somos. Y así dicho es. Todo esto, muchísimas gracias, licenciada, por su participación. De verdad que ha sido gracias por aceptar nuestra invitación y por todo el tiempo que nos ha brindado la información. Esperemos que sea de mucha ayuda para los que lo han recibido y tratemos pues de seguir expandiendo esta información para quienes lo necesitan. Claro. Si hicieron la grabación, me la hacen llegar porque hay mucha gente que necesita esta información. Sí, saludos, gracias. Muchas gracias, profesora. Nos vemos. A la orden. Changes.